Teoría musical con una nota, rangos modales, agregando otra capa de información encima de las ecuaciones musicales, harta de números, harta de notas. Está bien, porque podríamos hacerlo solo por color. Eso es lo que haremos aquí. Así que prepárate y toma un café, porque aunque solo estamos jugando con una nota, es una nota hermosa. No es necesario que lo haga, pero si tiene acceso a él, le gustaría seguirlo. Actualmente estamos en el archivo de Onenote de nodo modal, sistema, MNS, presentación, 2156, rangos modales de Onenote con la lista de colores de presentaciones a la derecha, a la que planeamos agregar muchas más en breve. También notamos en esta presentación de Onenote, pasamos todo nuestro tiempo en teoría musical, pero tenemos otra presentación numerada y nombrada de manera similar en la que realmente construimos estas tablas en Excel, practicando música Excel y solo habilidades de visualización de tablas al mismo tiempo. Recordemos lo que estamos tratando de hacer mientras trabajamos con el color, es decir, maximizar, optimizar el uso del color para comprender mejor la teoría musical y poder crear herramientas, por ejemplo, para ayudarnos a navegar por el diapasón. Para hacer eso, queremos tener un tipo estándar de sistema de color que mapee la rueda de color real en la rueda de notas, y posiblemente haga un proceso similar para la notación de distancia. Por ejemplo, este diapasón tiene una cuerda mi baja o pesada, la más cercana al techo. En la parte superior, tenemos la colección de 7 notas alrededor de la tonalidad de Do o Do mayor. Tenemos el esquema de color aquí vinculado a esas notas, por lo que cada nota tiene un color diferente. Así que eso sería usar un sistema de color que se vincule a un punto en particular. Ahora, si cambiamos la colección de notas a las notas alrededor del Re mayor, para que puedas ver que el jónico estaba en el Do, ahora el jónico está en el Re, el aquí sigue siendo rojo porque el sistema de colores está ligado a las notas. Sin embargo, es posible que también deseemos ajustar el sistema de colores para que esté vinculado a las posiciones relativas de los sistemas numéricos de Nashville, por ejemplo, que es básicamente un sistema modal. Y si lo hiciéramos, tendríamos el mismo punto de partida con los mismos colores alrededor de la colección de 7 notas del Do mayor. Pero esta vez los colores están vinculados a los nodos, el jónico, el frigio o de un sistema numérico de Nashville, el 1, el 4, el 3. Entonces, si pasamos de la colección de 7 notas alrededor del Do mayor a la colección de 7 notas alrededor del Re mayor. Este jónico está en el C, ahora está en la de todo el sistema de colores se mueve hacia arriba. Así que esas son las dos formas en que podemos visualizar el sistema de colores como un punto para ayudarnos a pensar dónde están, lo que me llamaron los continentes en nuestra analogía que vimos en un curso o sección anterior, todos los continentes tienen algo en ellos. Los que están en blanco, los llamaré los océanos. Esos son los que están en el medio. Ahora también me gustaría un sistema de colores para la distancia. ¿A qué distancia está algo? Y si tenemos una distancia local, es decir, como un reloj, estamos dando la vuelta a una pista, simplemente contando a medida que avanzamos, tenemos, una vez más, como 12 distancias diferentes. Así que podríamos crear un diapasón que básicamente nos ayude a trazar un mapa rompiendo cada uno de los trastes con un sistema de color de 2 niveles para cada uno de los trastes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una vez más, el traste 5, que va a ser nuestra posición número 1, pero es mucho más ancho aquí, porque he incluido un sistema de colores para los puntos que están vinculados a los puntos modales o los nodos, y luego tenemos otro lado para cada uno de los trastes que miden la distancia, y más adelante entraremos en diferentes convenciones de nomenclatura para las distancias. Pero desde el punto de vista del color, tenemos un conjunto diferente de 12 colores para la notación de distancia, teniendo en cuenta que si tenemos la misma colección de notas, las distancias dependerán de cuál de esas notas esté viendo como el centro. En otras palabras, ¿en qué acorde estoy o en qué modo estoy? Entonces, en nuestra hoja de cálculo de Excel, podremos ajustar esta segunda nota desde la perspectiva de cualquier acorde que estemos construyendo a partir de la colección de 7 notas, ayudándonos básicamente a construir acordes. Algo realmente útil. Sé que es una especie de aspecto de diapasón enrevesado aquí, pero es una gran herramienta y puedes ajustarla para que no te muestre los dos formatos de distancia o los dos formatos de puntos, en lo que sea que queramos centrarnos. Así que podemos hacer un poco más apretado si es necesario. Pero espero que puedas ver por qué eso podría ser útil,
y cómo el sistema de colores también podría ser una forma de visualizar. Es todo esto, y eso es en lo que trabajaremos aquí. Así que hagamos un resumen rápido del sistema de colores que hemos hecho hasta ahora. Aplicamos la rueda de colores. Solo estoy tomando la rueda de colores que se ha generado en un círculo, que de alguna manera eludieron de la rueda de colores de la física, pero vamos a decir que estamos de acuerdo con eso, porque es una analogía perfecta para nuestras notas. Si asignamos los colores, podemos asignarlos a las notas que son a los puntos. Y luego también podríamos querer arreglarlos de una manera similar a como lo hacemos en el sistema numérico de Nashville, fijando el sistema de modo o un número también similar a un color, y esas son las dos formas en que podemos verlo por punto. Entonces, solo para recapitular, un 1 es una A y es rojo. Entonces, si digo rojo, eso también podría significar que la nota roja es el 1, o el La2 es un La sostenido, o un Si bemol, es naranja o rojo anaranjado. Entonces, si digo que algo es naranja, va a ser un La sostenido o un Si bemol, o la segunda nota, un 3 es un Si, es amarillo. Entonces, si digo que es la nota amarilla, es un Si o la tercera la nota 3, la 4 es Do, es verde amarillo. Entonces, si digo una nota verde amarilla, esa es la nota Do, esa es la nota 4, la 5 es un Do sostenido o Re bemol, es solo verde plano. Entonces, si digo la nota verde, significa Do sostenido o Re bemol, el 6 es una nota Re. Es verde primavera. Entonces, si digo verde primaveral, significa D o 6. Ahora también tenga en cuenta que si tuviera que aplicar la fórmula de entero, mitad entera, toda la mitad entera a las notas aquí, basado en la tonalidad de Do, terminamos con las notas no sostenidas o bemoles, y eso es en lo que voy a basar el sistema de color para el equivalente en color como el sistema numérico de Nashville, lo que significa que tenemos un color fijo para los 12 conjuntos de 7 notas basado en las posiciones relativas, que hemos usado en analogía para hacer los continentes en una presentación anterior. Entonces, en otras palabras, no me importa en qué colección de 7 notas estemos, si bloqueamos el color para que el jónico sea del mismo color en la posición de 7 notas alrededor de la tonalidad de Do, entonces siempre será jónico. Va a ser amarillo-verde, lo que significa que, si tengo la colección de 7 notas alrededor del Si y estoy mirando que no vincula el color a la nota, sino que vincula el color al modo, entonces esto, no lo llamaría la nota B, yo lo llamaría la nota jónica, el continente jónico en la colección de 7 notas, alrededor del B y sería amarillo-verde. Sería verde, amarillo o verde amarillo, ¿verdad? Y entonces, el verde primaveral sería la D es el dórico, porque tengo un paso entero hacia el dórico. Por lo tanto, Dorian va a ser el verde de la primavera. Si estoy usando un sistema estándar basado en los modos, el 7 es el Re sostenido o Mi bemol, va a ser Cayena. Entonces, si digo Cayena desde la perspectiva de una nota, sería un Re sostenido o un Mi bemol, y 8 será un Mi azul cielo. Entonces, desde la perspectiva de una nota, el azul cielo será E o nota número 8. Sin embargo, desde una perspectiva modal, eso significa que las 12 colecciones de 7 notas, si las vinculo al modo, también serán azul cielo. Entonces, digo que es el modo frigio, usando un sistema de color permanente para el modo frigio, el color será azul cielo. Nota 9 es F que va a ser azul normal. Y si lo vinculo al modo, ese sería el modo lidio. Entonces, si digo cualquier colección de notas en la que estoy, digo que estamos en el modo lidio o azul. Entonces ese será el modo lidio. Así que el 10 es Fa sostenido o Sol bemol, que va a ser violeta. Así que luego tenemos el 11, que va a ser G, que va a ser un magenta. Magenta se alinea con Mixolydian. Entonces, si no importa qué colección de notas, si lo estamos vinculando a los modos, y digo que es el punto modal magenta, entonces ese será el punto modal mixolidio, no importa qué colección de notas. 12 será Sol sostenido o bemol, que es rosa, y luego tenemos 1. Hemos dado la vuelta a la bocina A, así que estaba aquí arriba. Ya lo hicimos, ¿verdad? Pero comenzamos en C para elegir nuestros modos en los que vamos a trabajar, y eso es un poco inestable, porque se podría decir que deberíamos haberlo hecho desde A, por lo que los modos tienen el mismo sistema de color comenzando al principio del espectro, como se establece en nuestro círculo. Pero no, queremos hacerlo desde C, porque C es el más común para tocar. Por lo tanto, creo
Creo que tiene más sentido usar el sistema basado en el Do mayor. Eso significa que si digo que algo es rojo desde un punto de vista modal, quiero decir que va a ser el modo eólico. Si digo que algo va a ser amarillo desde un punto de vista modal, va a ser el locrio. Luego los repetimos de nuevo aquí abajo, pero esa va a ser la idea general. Entonces, le doy una abreviatura, si solo enumeramos la colección de 7 notas alrededor de la tonalidad de Do, e imaginamos que vamos a usar esa colección de 7 notas para luego aplicar nuestro sistema de color a esto, debería ser 1 aquí. Así que esta es la C, debería ser 1. Ese va a ser el jónico. Esa es solo la abreviatura de 3 notas. La abreviatura más pequeña a la que vamos a poner una I minúscula, la Re, para la tonalidad de Do, sería la dórica. Esos serían los dos que no puedes ver porque es demasiado pequeño. Pero ese sería el Dorian. La E sería la Frigia, que son las 3. La F sería la Lidio, que es L, I, D o la I. Y la G será el 5, que es Mixolidia, que es magenta, que tiene una X como abreviatura. La A sería el 6, que sería la eólica como abreviatura roja. La B va a ser los 7 loque, y la N es la abreviatura porque es locrien y es una locura. Así que vamos desde atrás y esos. Así que estos van a ser mis números abreviados, nombres abreviados. Los números se ven mejor aquí abajo, del 1 al 7, a medida que los repetimos. Ahora en Excel, estos tienen un formato condicional. Entonces, si desea construir esto en Excel y practicar el formato condicional, en realidad hay una habilidad para ello. Así que hacemos esto en Excel. Es más tedioso de lo que piensas al principio, pero lo hemos hecho. Entonces, en este lado, también tenemos rangos modales. Ahora hemos hablado de dis, así que habrá 2 formatos de distancia que tendremos. Veamos primero la distancia normal. Entonces, cuando pensamos en la distancia, vamos a decir, si pienso en dar la vuelta a un reloj en el sentido de las agujas del reloj, entonces cada punto tiene 12 distancias diferentes, si cuento este punto en el que estamos. Eso significa que tengo otro conjunto de colores basado en distancias. Entonces, en otras palabras, si no voy a ninguna parte o doy la vuelta a la octava, voy a decir que estoy en el mismo punto. Vamos a llamar a eso llama naranja. Tal vez solo lo llamemos llama porque ya tenemos una naranja, ¿verdad? Y entonces, si doy un paso más, vamos a llamarlo oro ámbar. No me importa si llamas a eso un paso de una convención de nomenclatura, medio tono o una nota de distancia, segunda menor. Voy a decir que la distancia es la misma medio paso. Va a ser ámbar u oro. Lo llamaré ámbar. Entonces, si subimos 2 veces, entonces esa distancia, no me importa si la llamas un segundo mayor o un paso completo o 2 medios tonos, la distancia es la misma. En el medio paso de la unidad base, será chartreuse. Y luego 3 pasos hacia arriba. Si vamos a 3 distancias, no lo llamo. No me importa si lo llamas tercera menor o 3 semitonos o un paso entero. Y medio paso, vamos a llamar a eso lima. Quedémonos con la lima. Si subimos 4 pasos, no me importa si lo llamas tercera mayor, 2 pasos enteros, 4 medios tonos, va a ser solo menta, digamos. Y si subes 5 pasos, no me importa si lo llamas como una quinta perfecta, ya sabes, o un tercer paso mayor, mayor y medio o como quieras llamarlo, lo llamaré aqua. Si decimos, vamos a decir que son 6 escalones hacia arriba, vamos a decir que es cielo eléctrico. Si son 7 escalones hacia arriba, no me importa si es una quinta perfecta o como quieras llamarlo, vamos a hacer Azure profundo, o simplemente Azure. Si son 7, 8 pasos hacia arriba va a ser ultraviolet. Llamémoslo uva. Simplemente lo llamaremos uva. Y luego, 9 escalones más arriba, va a ser un huerto. Y luego 10 pasos hacia arriba, fusión ámbar, y luego 11 carmesí. Bueno, llamémoslo puñetazo. Lo llamaremos punch o carmesí. No sé cuál sería mejor, carmesí o punch, cualquiera de los dos. Supongo que tendré que decidir sobre la marcha. Y luego, si bajamos una octava, entonces si voy un paso negativo. Observe que es lo mismo que una distancia local en el sentido de las agujas del reloj de ir 11 arriba. En otras palabras, 11 menos 12 es menos 1. Así que voy a llamar a eso puñetazo carmesí. Si no fuera la misma octava, sería la misma ligereza. Pero si quiero tener en cuenta las octavas, puedo hacerlo con un golpe carmesí,
pero un tono más oscuro si voy 2. Retroceda. Eso sería similar a ir 10 pasos en el sentido de las agujas del reloj. Así que voy a llamar a esa fusión ámbar, pero es un tono más oscuro, y así sucesivamente. Y luego podríamos hacer lo mismo subiendo. Entonces, si subo otro escalón, 12 pasos, entonces 12 menos 12, 0. Eso sería como dar la vuelta a todos, estoy de vuelta en llamas, ¿verdad? Entonces, llama naranja, o simplemente llama, así que, pero ahora va a ser una octava más ligera. Y luego, si voy a 1313, menos 12 es 1 que sería lo mismo que ámbar, pero ahora voy a decir ámbar, una octava más ligera, y así sucesivamente. Bien, ahora hay otra herramienta de distancia que hemos estado usando, y van a ser los medios pasos modales. ¿Qué significa eso? Bueno, en nuestra colección de notas aquí, si decimos que esta es nuestra colección de notas, tenemos 1.234.567, la mayoría de la gente llamaría a eso una escala y les daría grados de escala. Ahora, el problema con los grados de escala es que van a ser relativos a cuál es la norma, cuál es el punto de partida. Entonces, si digo que estoy en el dórico, lo convertirás en 1 y luego contarás hasta 7, si puedo. Si estoy en el lidio, ¿lo convertirás en el 1 y luego contarás hasta 7? Hay un problema con eso funcionalmente, porque entonces tengo que cambiar. ¿Por qué cambiaría el número funcionalmente? En la guitarra, ¿no hay o en cualquier instrumento que ni siquiera sea piano? ¿Por qué harías eso? Eso lo hará más difícil. Así que nos gustaría hacer el sistema de números de Nashville, manteniéndolos iguales, manteniendo el mixolidio, todos los nombres de los nodos iguales. Y también tiene sentido decir, no voy a etiquetarlos por grados de escala. Voy a etiquetarlos por la distancia desde cualquier punto en el que me encuentre en función de esta colección de 7 notas. Ahora no me voy a preocupar de que puedas decir, bueno, no puedes hacer eso porque son distancias desiguales, ¿verdad? Hay un tipo diferente. Si voy del 1 al 2, podría gustarme del jónico al dórico. Podría tener una distancia diferente del frigio al lidio, justo en la distancia total de la nota. Ni siquiera son unidades como pulgadas. No todos son parejos, pero está bien, siempre y cuando determine cuál es el punto de partida, si sé que voy a pasar del 3 al 5. Y determino que voy a pasar de los 3 nodos a los 5, entonces siempre va a ser lo mismo. Va a ser desigual. Posiblemente estoy en la cantidad de notas entre cada uno de ellos. Pero desde un punto de vista nodal, la progresión siempre será la misma. Así que todavía podría medir la distancia de esta manera, solo tengo que asegurarme de saber cuál es el punto de partida. Así que voy a llamar a estos semitonos modales, o semitonos nodales. Así que luego podría crear una convención de color para medios tonos, que solo voy a usar un tono gris. Entonces, si no voy a ningún lado, será el tono más claro. Voy a llamar a eso tonos de gris 0. Y luego, si voy un medio paso modal hacia arriba, como si me muevo del jónico al dórico, correcto, sería un rango modal de ID que tiene una distancia modal de 1, que sería un tono de gris, ¿verdad? Y luego, si subo 2 veces, como pasar del jónico al frigio, o del dórico al lidio, serán 2 tonos de gris. Si subo 3 medios pasos modales, como el jónico a 123, el lidio o frigio, 123, al eólico, eso va a ser 3 tonos de gris. ¿Ves el patrón aquí? Si subo 4 medios tonos modales, eso significa que recorrí una distancia de 4 tonos de gris. Y si subo 5 medios tonos modales, 6 tonos de 5 tonos de gris. Y si subo 6 medios tonos modales hacia arriba, 6 tonos de gris. ¿Qué pasa si voy en sentido contrario a las agujas del reloj en el círculo? No voy a tener en cuenta las octavas aquí. ¿Qué pasa si voy? Esto va en el sentido de las agujas del reloj. Puedo ir 0 pasos o 6 pasos hacia arriba a la derecha, porque solo hay 7 nodos, y eso me da 0 más 6 tonos de gris. Si doy un paso atrás y mantengo la misma paleta de tonos de color, entonces eso sería equivalente a ir 6 pasos en el sentido de las agujas del reloj, y sería un paso en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, uno negativo, podrías llamarlo un tono de gris negativo, pero es equivalente a 6 tonos de gris. Correcto, 6 pasos adelante. Menos 2 tonos de gris equivalen a más 5 tonos de gris. Menos 3 tonos de gris equivalen a más 4 tonos de gris y así sucesivamente. Así que ese será nuestro medio paso de Moodle, y son un poco grises. Creo que el gris es una analogía para indicar el hecho de que no van a ser distancias que sean todas iguales. Van a depender de lo que estés diciendo.
¿El punto de partida es correcto? Porque podría haber una diferencia entre todos los pasos dependiendo de dónde esté su punto final de inicio. Pero todavía hay una herramienta útil, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos todo eso, entonces podemos ver nuestros rangos modales. ¿Y podrías decir, qué es un rango modal? Nuevamente, te diré qué es un rango modal. Ahí es donde pensamos, si tengo mi mapa aquí de nuevo, esto tiene sentido. El hecho de que nadie hable así, realmente no lo entiendo, ¿verdad? Si estás jugando a Zelda o a los videojuegos actuales, y tienes 5 ubicaciones diferentes, llamémoslas continentes. Tenemos 7 ubicaciones diferentes en nuestro continente. ¿Qué quiero hacer? Quiero saber las distancias. ¿Cómo puedo ir de un lugar a otro en el mapa? Y luego quiero memorizar todo el mapa, y poder ir fácilmente de un lugar a otro. Es incluso más fácil que Zelda o lo que sea el juego actual, porque nuestro mapa está en un círculo. Siempre está en un círculo, así que todo lo que necesito saber para ir de cualquier continente a cualquier otro continente, es el punto de partida en el que me dirijo, el punto final. Y luego la direccionalidad, ¿voy a ir en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la pista? Así que también podría etiquetarlos. Si vas a pensar lógicamente en ello, dirías, está bien, déjame nombrar el punto de partida y todos los puntos de inicio y finalización, que son relativamente iguales para las 12 colecciones de 7 notas, y luego memorizaré la distancia entre cada uno de ellos en el sentido de las agujas del reloj, y en el sentido contrario. Esa sería la forma sistemática de hacerlo, ¿verdad? Así que dirías, está bien, si estoy en el jónico, ¿cuáles son todos los otros continentes a los que puedo ir en la colección de 7 notas del continente del jónico? Bueno, desde un sistema numérico nacional, sería 11.121.314.151.617, o y jónico a jónico. Y de ion en IP dórico, jónico a frigio. Y jónico a lidio 9, jónico a mezclado en ya jónico a eólico. Y n jónico a locrio. Desde el punto de vista del color, entonces sería amarillo-verde jónico a verde-amarillo. Jónico, amarillo-verde a dórico, verde-primavera. Jónico, continente verde-amarillo al continente frigio, que es el continente azul-cielo, el continente verde-amarillo jónico, al ojo al lidio, que es el continente azul, el continente verde-amarillo jónico al mixolidio, que es el continente magenta. El continente verde-amarillo jónico al eólico, que es el continente rojo. El continente verde-amarillo jónico al locrio, que es el continente amarillo, entonces podemos mirar las distancias. Si voy en el sentido de las agujas del reloj, ¿cuál es la distancia en amarillo? Amarillo jónico a jónico va a ser una distancia de 0, sombras de gris, porque no fuiste a ninguna parte. Si vas del jónico al dórico, es un medio paso modal hacia arriba, que es un tono de gris, un tono de gris. Si paso del jónico al frigio, son 2 tonos de gris. Arriba, si voy del jónico al lidio, son 3 tonos de gris. Arriba, si voy al jónico al mixolidio, 4 tonos de gris. Arriba, si voy al jónico al eólico, 5 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con los medios tonos de notas? Así que estos son semitonos modales que suben desde cada uno de los puntos modales de los continentes. Las notas incluyen lo que llamo océanos entre los continentes. Incluyen las otras 5 notas que no están en esta colección de notas. Entonces, de jónico a jónico, vas a recorrer una distancia de 0, que es un color que dijimos que era una llama naranja. Si voy del jónico al dórico, vamos a subir, que es chartreuse. Si voy del jónico al frigio, voy a 4 notas, medios tonos hacia arriba, o continentes y océanos, que va a ser menta. Si voy del jónico al lidio, voy a 5 modales, 5 notas hacia arriba, que va a ser aqua. Si voy del jónico al mixolidio, voy a subir 7 notas, que es azul, que es un tipo de jónico azul, que puedes ver al eólico. Voy a subir 9 escalones, que dijimos que era un huerto. Y si pasamos del jónico al locrio, son 11 pasos hacia arriba o en el sentido de las agujas del reloj, lo que dijimos que era carmesí o punch. Bien, ¿y qué pasa si vamos en sentido contrario a las agujas del reloj? Si paso del jónico al jónico en sentido contrario a las agujas del reloj, no importa que me quede parado, aterrizo en el mismo lugar, 0 semitonos modales, jónico a dórico. Podría ir en el sentido de las agujas del reloj, un medio paso modal o menos 6 en sentido contrario a las agujas del reloj, llegando al mismo lugar un tono de gris o menos 6 tonos de gris, que son el mismo tono de gris.
Gris. Podría pasar de un jónico a frigio, eso sería 2 en el sentido de las agujas del reloj, que serían 5 en el sentido contrario a las agujas del reloj. Así que van a ser 2 tonos de gris, que también se podría decir que también son 5 tonos negativos de gris. Jónico a lidio, entonces serán 3 semitonos modales en el sentido de las agujas del reloj, menos 4 en el sentido contrario a las agujas del reloj, menos 3 tonos de gris o menos 3 y menos 4 tonos de gris. Si vas jónico a mixolidio, será 4 en el sentido de las agujas del reloj, menos 3 en el sentido contrario a las agujas del reloj, por lo que 4 tonos de gris. Si voy jónico a aoliano, será 5 en el sentido de las agujas del reloj, menos 2 en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que serían 5 tonos de gris. Si vamos jónico a locrio, 6 en el sentido de las agujas del reloj, menos 1 en el sentido contrario a las agujas del reloj, 6 tonos de gris. ¿Qué pasa con las notas? Bien, comencemos con el dórico esta vez. Si paso del jónico al dórico, serán 2 notas, medios pasos hacia adelante, en el sentido de las agujas del reloj. 12 menos 2 es menos 10 hacia atrás. Entonces, si voy a menos 10 va a ser amarillo chartreuse, el mismo amarillo aquí, pero ahora mostramos que esta vez es una octava más baja, si queremos poner distancia allí. Entonces, es así, si paso del jónico al frigio en notas, serían 4 pasos adelante. 12. Menos 4 es una nota negativa 8, medios tonos hacia atrás, y esa será entonces nuestra menta. Si pasamos del jónico al lidio, serán 5 pasos hacia adelante. 12 menos 5 serían 7 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que nos daría nuestro color de aguamarina. Y luego, si pasamos del jónico al mixolidio, serían 7 pasos en el sentido de las agujas del reloj, 12, menos 7, menos 5 en el sentido contrario a las agujas del reloj. Así que eso nos dará nuestro azure. Y luego, si pasamos de la I solo a la eólica, eso será 9 en el sentido de las agujas del reloj, menos 3 en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, déjame ver si puedo repasar esto un poco más rápido, para que podamos hacer algunos de ellos. Así que hagámoslo todo a la vez a medida que avanzamos en el Dorian. Así que exactamente lo mismo para el Dorian si voy a decir, está bien. Permítame enumerar todos los posibles lugares continentes a los que puedo ir desde el dórico, y darme la distancia en el sentido de las agujas del reloj, y en el sentido contrario a las agujas del reloj a medida que avanzamos alrededor de nuestro mundo, que está estructurado en solo un círculo. Eso significa que puedes tener una distancia 2, 1, 2, 3, AD, 2425, AD, 26, A2, 7, A2, 1, y eso sería de P, D, de X, D, A, D, N, D rangos modales. Esos son todos los rangos modales que puede tener, a menos que incluya aterrizar en el océano, las 5 notas que no están incluidas en la colección de 7 notas. Entonces, de paso de 2 a 2 o de dórico a dórico, no hay medios tonos modales, por lo tanto, será un tono 0 de gris. Esto sería ir de Spring Green a Spring Green, de Dorian a Dorian. Vamos a ir a una nota de medio tono. No nos mudamos a ningún lado. Así que voy a llamar a eso llama. Es el color que teníamos semitonos modales es 0. Y luego, si vamos en sentido contrario a las agujas del reloj, y notamos que los medios tonos en el sentido contrario a las agujas del reloj serían 0, o menos 12. Muy bien. Si paso del rango modal de 2 a 3, o de dórico a frigio, de verde primavera a azul cielo, eso sería un medio paso modal hacia adelante, o en el sentido de las agujas del reloj, que sería un tono de gris. Serían 2 notas y medias pasos hacia adelante. O ese sería nuestro chartreuse o menos 6 semitonos modales hacia atrás, que sería, una vez más, un tono de gris, o sería 12 menos 2 o menos 10 notas, medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que sería el mismo chartreuse, pero lo estamos mostrando un tono más oscuro aquí. Así que tenemos, luego el rango modal de 2 a 4, que sería el rango motor de Dorian a Lidia, un rango modal D, el rango modal de verde primavera a azul, 2 medios pasos modales hacia arriba, que serían 2 tonos de gris. Sería una distancia de 3 semitonos de notas en el sentido de las agujas del reloj, lo que nos daría nuestro color lima, y luego sería más en sentido contrario a las agujas del reloj menos 5 semitonos modales, lo que equivaldría a 2 tonos de gris. Y íbamos en sentido contrario a las agujas del reloj, 12, menos 3 o 9 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para llegar al mismo lugar. Pero si agrego distancia, entonces nos dará nuestro lima pero un tono más oscuro, está bien, si paso de un 2 flat 5, que sería Dorian mixolidio o verde primavera a magenta. Va a ser negativo. 3 semitonos modales serían 3 tonos de gris. Va a ser de 5 notas y medias pasos hacia adelante,
que va a ser aguamarina, va a ser en sentido contrario a las agujas del reloj, negativo. 4 semitonos modales que siguen siendo los 3 tonos de gris, serán 512, menos 5 o menos 7. Tenga en cuenta los medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguiría siendo aguamarina, pero un tono más oscuro obtuvieron el rango modal de 2-6 modales, el rango modal da, el rango modal dórico eólico, o el verde primavera. El rango modal rojo tiene un medio paso modal de 4 tonos de gris, tiene una distancia de 7 notas, que va a ser Azure, y tiene entonces un negativo 3 semitonos modales, que son 4 tonos de gris, quieto y 12 menos 7 es menos 5, o en sentido contrario a las agujas del reloj, 5 pasos que seguirían siendo un tono azul más oscuro. Una gama de 7 motores, Dorian, gama modal locriana, una gama de motores de Spring Green a amarillo. El rango modal es de 5 medios tonos modales hacia adelante, que son 5 tonos de gris, medios tonos de 9 notas en el sentido de las agujas del reloj, que es huerto, son 2 medios tonos modales negativos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguirían siendo 5 tonos de tono gris. 12 menos 9 es 3, por lo que tenemos menos 3 o en sentido contrario a las agujas del reloj. Tenga en cuenta los medios tonos que seguirían siendo huerto, pero un tono más oscuro a un rango modal, el rango modal di, el rango modal jónico dórico, el verde primavera al amarillo, el verde, 6 medios tonos modales en el sentido de las agujas del reloj, 6 tonos de gris serían 10 notas, los medios pasos hacia adelante, que serían fusión, fusión negativa. Un medio paso modal en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguiría siendo 6 tonos de gris. 12 menos 10 sería notar medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguiría siendo fusión, pero en sentido contrario a las agujas del reloj. Muy bien, vayamos al siguiente, los rangos modales. ¿Qué pasa si empiezo desde los 3 continentes, o el continente frigio, o el continente azul cielo? Bueno, todos los lugares a los que puedo ir desde allí que no me llevan al océano. 33.343.536.373.132, o P, PI, PX, PA, PN, PI, P de entonces, si miro todos esos, vamos a decir, está bien, si paso de un 333, azul cielo a azul cielo, es frigio a frigio, será 0. Modal, medios tonos, es lo que va a ser 0 sombras de Grey, 0. Tenga en cuenta los medios tonos, que es llama, va a ser 0. Modal, medios tonos, al revés, y así sucesivamente. Si voy a 3, 4, eso va a ser frigio a lidio, azul cielo a azul normal. Un modal, medio paso hacia arriba. Nota, medios tonos una nota, medio tono que es ámbar, va a ser menos 6. Tenga en cuenta los medios pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguirán siendo un tono de gris. 12 menos 1 va a ser menos 11. Tenga en cuenta los medios pasos en el sentido contrario a las agujas del reloj, que es, una vez más, ámbar, pero un tono más oscuro. Tenemos el 3, 5 px, frigio, cielo mixolidio, azul a magenta. 2 semitonos modales en el sentido de las agujas del reloj, que son 2 tonos de gris, 3 medios tonos de notas hacia adelante, que es lima, menos 5. Semitonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo 2 tonos de gris y 12. Menos 3 es menos 9 notas medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguiría siendo la lima, pero un tono más oscuro, 3, 6, rango modal pa, rango modal eólico frigio, cielo, azul, rojo. El rango modal tiene 3 semitonos modales en el sentido de las agujas del reloj, 3 tonos de gris hacia arriba tenemos 5. Tenga en cuenta los medios tonos que son aguamarina, tenemos menos 4. Modal. Medios pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, que todavía son 3 tonos de Grey. 12. Menos 5 nos daría menos 7 en sentido contrario a las agujas del reloj. Tenga en cuenta, medios tonos que seguirían siendo aguamarina, pero un tono más oscuro, 3. 7 rango modal PN, freudiano, frigio, rango modal locrio, o azul cielo, amarillo. El rango modal tiene 4 medios tonos modales hacia adelante, 4 tonos de gris, que serán 7 medios tonos hacia adelante, que serán azules, y tiene 3 semitonos modales negativos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguirían siendo 4 tonos de gris. 12. Menos 7 son 5 notas, medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguiría siendo azul, pero un tono más oscuro. 3. 1. Rango modal P. Y, rango modal, cielo, azul a amarillo, verde, amarillo. Verde, el rango modal será de 5. Medio paso modal hacia adelante, 5 tonos de gris. Va a ser de 8 notas y medios tonos hacia adelante,
o en el sentido de las agujas del reloj, lo que voy a llamar uva. Va a ser negativo 2 semitonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo 5 tonos de gris. Un 12 menos 8 nos da menos 4. Tenga en cuenta, medios pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguiría siendo uva pero sombra más oscura. 3, 2, rango modal. BD, rango modal dórico frigio, azul cielo al rango de motor verde primavera será 6. Medios pasos modales hacia adelante o en el sentido de las agujas del reloj, 6 tonos de gris, con una distancia de 10. Tenga en cuenta los medios tonos, que van a ser fucsia y van a ser negativos un medio tono modal en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo 6 tonos de gris. 12 menos 10 son 2 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo fucsia, pero un tono más oscuro. A continuación, si estoy en el nodo locrio, el continente azul, entonces, ¿cuáles son todos los lugares a los que podría ir y no me lleven al océano? Podrías ir 44.454.647.414.243, o P. ¿Cuáles son las distancias? Bueno, es un 4. 4 cables hay. Lidio azul, 0. Semitonos modales, 0. Sombras de Gray, 0. Tenga en cuenta los medios tonos, que es la llama 0. Modal, medios tonos. De la otra manera, puedes ir a 4, 5 y X, lidio, mixolidio, azul a magenta, eso va a ser un medio paso modal hacia arriba o 2. Tenga en cuenta, medios tonos hacia arriba, que es chartreuse o menos 6 modales, medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, todavía un tono de gris. 12, menos 2 es 10. Eso significa que tenemos 10 que todavía va a ser en sentido contrario a las agujas del reloj. Chartreuse, tono más oscuro para 6 gamas modales. ¿Por qué un lidio? Rango modal eólico, rango modal azul rojo. 2 medios tonos modales hacia arriba, que va a ser 4 notas hacia arriba, que va a ser menta, y podría tener luego 7 medios tonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguirá siendo 2 tonos de gris. 12 menos 4 son 8 medios tonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, que todavía serán nuevos, pero un tono más oscuro. Luego tenemos un rango modal de 4, 7, que es una y en el rango modal, lidio, locrio. Rango modal, azul, amarillo. Rango modal, 3 medios tonos modales hacia arriba, que será de 6 notas. Medios pasos hacia arriba, que va a ser eléctrico, cielo eléctrico. Electric sky, que es extraño. No vemos eso todo el tiempo, así que esa es esa distancia loca y eso va a ser entonces, si voy a observar modal, medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, menos 4, que sigue siendo 3 tonos de gris, 12 menos 6 también es 6. Así que tenemos 6 en sentido contrario a las agujas del reloj, que nos llevan al mismo lugar, que sigue siendo un cielo eléctrico, pero un tono más oscuro. Tenemos el rango modal 4-1, el rango modal I, el rango modal jónico lidio, el rango modal azul, amarillo, verde, 4 medios pasos modales hacia arriba. Va a ser de 4 tonos de gris. Hay medios tonos de 7 notas hacia arriba, que es Azure. Tenemos menos 3 semitonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, que siguen siendo 4 tonos de gris, y tenemos 12 semitonos menos 7 o 5 notas en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo azul, pero un tono más oscuro para 2 y de lidio, dórico, azul, verde primavera. El rango modal tiene una distancia modal de medio tono de 5 tonos de gris, a una distancia de nota en el sentido de las agujas del reloj de 9, que es el huerto, menos 2 en el sentido contrario a las agujas del reloj, semitonos modales, que sigue siendo 5 tonos de gris. 12 menos 9 es 3, lo que nos da una distancia de medio tono en sentido contrario a las agujas del reloj de 3, que sigue siendo un huerto, pero un tono más oscuro para 3, y lidio frigio, azul a azul cielo, 6. Medio paso modal hacia arriba, 6 tonos de gris. 11. Nude da un paso adelante. ¿Cuál va a ser carmesí o punch? Todavía no he decidido cuál me gusta más, podría decir tanto el golpe carmesí como el negativo. Un modal, medio paso en sentido contrario a las agujas del reloj, todavía 6 tonos de gris. 12 menos 11 nos da una nota, medio tono, en sentido contrario a las agujas del reloj, todavía carmesí, golpe carmesí, pero un tono más oscuro. ¿Qué pasa con el mixolidio? Olvidé un mixolidio, tenemos todo el continente o combos que no nos llevan al océano, 555.657, ¿qué? 5.152.535, 4x, x, ax, nx, ix, dx, px, y roque un 5 sería x, mixolidio. Mixolidia, magenta a magenta. 0, modal, semitonos,
0. Nota. Medios tonos. Que sería el color de la llama 5, 6 sería mixolidia, eólico X a que sería magenta, rojo. Rango modal, un medio tono modal hacia arriba hasta la nota, medios tonos hacia arriba, que es chartreuse. Menos 6. Modal, medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguiría siendo un tono de gris. Semitonos negativos de 10 notas en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguirían siendo chartreuse, tono más oscuro, 5, 7x en el rango modal, magenta, amarillo. Rango modal, mixolidio, locrio, rango modal, 2, medios tonos modales hacia arriba, 2 tonos de gris, medios tonos de 4 notas hacia arriba, que es menta, 5 medios tonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, todavía 2 tonos de gris, 8 medios tonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, que todavía es menta, pero un tono más oscuro. Obtuvimos el 5, un rango modal, el rango modal XY, el rango modal jónico mixolidio, el rango modal magenta, amarillo verde, 3 medios pasos modales hacia arriba, 3 tonos de gris. 5 modales, 5 notas, medios tonos hacia arriba, que es aqua, y tenemos 4 negativos, 4 modales, medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, todavía 3 tonos de gris, tenemos entonces 512, menos, 5 o 7 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, medios tonos nucleares, que sigue siendo aguamarina, pero un tono más oscuro. 5. 2 rangos de motores, rango modal XD, mixolidio Dorian. Rango modal magenta Spring Green, 4 medios tonos modales en el sentido de las agujas del reloj, 4 tonos de gris. Semitonos de 7 notas en el sentido de las agujas del reloj, o negativo azul, 3 semitonos modales en el sentido contrario a las agujas del reloj, todavía 4 tonos de gris, negativo, 5. Tenga en cuenta, medios pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que nos da Azure, un tono más oscuro, 5. Rango de 3 motores, rango de motores XP, rango de motores frigios mixolidios, rango de motores magenta azul cielo, 5 modales. Medios pasos en el sentido de las agujas del reloj, 5 tonos de gris, 9. Tenga en cuenta los medios pasos en el sentido de las agujas del reloj. Orchard tenemos menos 2, semitonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, todavía, 5 tonos de gris, menos 3. Nota, semitonos en sentido contrario a las agujas del reloj, quieto. Tono de huerto más oscuro, 5, 4, que es un rango modal X, y lidio, rango modal lidio, magenta, azul. Rango modal 6. Medio paso modal hacia adelante, que sería 10. Tenga en cuenta los medios pasos hacia adelante, que serían la fusión y los medios tonos modales negativos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguirían siendo 6. Shades of Grey, 12, menos 10 es a tener en cuenta, medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguiría siendo fusión, pero un tono más oscuro. ¿Qué pasa si pasamos del viejo Olan, todos los combos que podemos tener que no nos llevan al océano? Podemos ir 66.676.162.636.465, o A, N, A, I, A, D, A, P, A, I, A, X, y eso nos dará un rango modal 6, 6, un rango modal, 0, semitonos modales, 0. Tenga en cuenta los medios tonos, que es llama. Tenemos el rango modal 6, 7, que es el rango de motores AN, el rango de motores locrios eólicos, el rango modal rojo, amarillo, un medio paso modal hacia arriba, que es un tono de gris, 2. Tenga en cuenta, medios tonos hacia arriba, que es chartreuse, menos 6 modales, medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo un tono de gris, 12, menos 12 es menos 10. Tenga en cuenta, medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo chartreuse, pero un tono más oscuro tenemos entonces los 6, un rango modal, el rango modal hay, el rango modal jónico eórico, el rango modal rojo, verde o amarillo verde, que es 2 medios tonos modales en el sentido de las agujas del reloj, 2 tonos de gris, 3 notas medios tonos en el sentido de las agujas del reloj, que sería lima, 5, semitonos modales en sentido antihorario, que seguirían siendo 2 tonos de gris, 12 menos 3 o 9 medios pasos nota en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguirían siendo lima, pero un tono más oscuro. Obtuvimos el rango de 7 2 modales, el rango de motores AD, el rango de motores Aeolian Dorian, rango de motores verde resorte rojo, 3 medios tonos modales en el sentido de las agujas del reloj, 3 tonos de gris, que serán 5 notas, medios tonos en el sentido de las agujas del reloj, o agua negativo 4 semitonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, todavía 3 tonos de gris. 12 menos 3 nos da 7 notas. Medios pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, todavía aguamarina, pero un tono más oscuro. Tenemos el rango modal de 6-3, el rango de motores AP, el rango de motores frigios eólicos, el rango modal Red Sky Blue 4, semitonos modales en el sentido de las agujas del reloj, 7, semitonos modales en sentido antihorario, que es Azure,
va a ser -3. Los semitonos modales en sentido antihorario, que siguen siendo 4 tonos de gris, 12, -7 es -5 notas, medios tonos en sentido antihorario, que sigue siendo azul, pero un tono más oscuro. Tenemos el motor de 7/4. Rango. El rango modal AI, el rango modal de las eolias lidias, el rango modal rojo al azul, 5. Medio paso modal hacia adelante, 5 tonos de gris. 8 notas medias pasos hacia adelante, que va a ser uva y eso nos da 2 semitonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo 5 tonos de gris. Eso nos da 12-8, que son semitonos de 4 notas en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo uva, pero un tono más oscuro. Finalmente, tenemos la gama de 5 motores, la XA, la gama modal AX, la gama de motores mixolidios eólicos, la gama de motores magenta rojo, 6 modales, medios pasos hacia adelante, que van a ser 6 tonos de gris, va a ser 10 notas, medios pasos hacia adelante, que es fusión. Tenemos un modal negativo, medio paso hacia atrás o en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo 6 tonos de gris. Y tenemos entonces 12-10, que va a ser -2 notas, medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo fusión, ámbar, pero un tono más oscuro. Solo llámalo brasa de fusión. Bien, entonces hagamos una ronda más. Así que ahora tenemos, ¿y si estoy en el locrio? ¿Cuáles son todos los continentes a los que puedo llegar desde el locrio? Bueno, puedes ir de 7.771.727.374.757.677, que sería N, 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 y N, de N, 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 X y N, A. Entonces, ¿cuáles son las opciones allí? Si voy de 7 a 7N, N, locrio 0. Semitonos modales 0. Tenga en cuenta los medios tonos, que serían llamas. Si paso de 7 a 1, eso sería locrio, jónico. Eso estaría en el rango modal I, que sería amarillo a amarillo, rango modal verde, un modal, medio paso adelante. Una nota, medio paso hacia adelante, que sería 6 modales, una nota, medio paso por cierto, es ámbar, y luego podría ir 6 modales, medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguiría siendo un tono de gris. 12-1 sería 11. Tenga en cuenta, medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguirían siendo ámbar, pero un tono más oscuro, 7. Dos rangos modales es un rango modal ND, locrio, rango modal dórico, amarillo al rango modal verde primavera, 2 medios pasos modales hacia adelante, que son 2 tonos de gris, serían 3. Tenga en cuenta los medios tonos hacia adelante, que serían negativos a la cal, 5 medios tonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguirían siendo 2 tonos de gris. 12-3 serían 9 notas en sentido contrario a las agujas del reloj, que seguirían siendo lima, pero un tono más oscuro. 7. 3 rangos modales, que estarían en el rango modal P, locrio infligio. Rango modal, amarillo a azul cielo. El rango modal tiene un medio paso modal de 3 modales, que son 3 tonos de gris, serían 5. Tenga en cuenta los medios tonos hacia adelante, que es agua, y podríamos ir 4 medios tonos modales en sentido antihorario, que seguirían siendo 3 tonos de gris, 12-5 nos daría 7 medios tonos en el sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo aguamarina, pero un tono más oscuro, 7-4, que va a ser el rango modal Ni, locrio, rango modal lidio, amarillo al azul. El rango modal tiene 4 medios pasos modales hacia adelante, o en el sentido de las agujas del reloj, que son 4 tonos de gris, serían medios tonos de 6 notas en el sentido de las agujas del reloj, que es el loco cielo eléctrico. Te vas a electrocutar con S. ¿Y por qué es tensión 2? Y ese, su tritono. Y luego esto podría ser 3 semitonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, que siguen siendo 4 tonos de gris. 12-6 nos da otros semitonos de 6 notas en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo eso como Electric Sky. Cuidado, cielos eléctricos allá arriba. Y eso es todo. ¿Y qué pasa si voy al rango modal 7-5? Ese es un rango modal NX, locrio, rango modal mixolidio, amarillo al magenta. Rango modal 5 medios pasos modales hacia adelante, o en el sentido de las agujas del reloj, 5 tonos de gris. Va a ser de 8 notas medios tonos en el sentido de las agujas del reloj o hacia adelante, lo que vamos a llamar uva negativa 2 semitonos modales en sentido contrario a las agujas del reloj, sigue siendo tonos de gris. 512-8 nos va 4 notas de semitonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo uva pero un tono más oscuro. 7-6. Rango modal, que es locrio, rango motor eólico, rango modal Na, rango motor amarillo a rojo, 6 medios pasos modales hacia adelante o en el sentido de las agujas del reloj, 6 tonos de gris, 10. Tenga en cuenta que los medios pasos en el sentido de las agujas del reloj o hacia adelante, que es fucsia, serán negativos. Un medio paso modal en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo 6 tonos de gris, 12-10 es negativo. 2. Tenga en cuenta,
medios tonos en sentido contrario a las agujas del reloj, que sigue siendo fusión, pero un tono más oscuro, ¿de acuerdo? Por lo que podemos ver que podemos, así que eso será para que podamos verlo desde todos esos diferentes tipos de formas de verlo. Entonces, si me aburro o lo miro por número, puedo mirarlo por letra. O si me aburro o lo miro por letra, puedo verlo por color, y luego puedo maniobrar por allí. Y luego todo eso, todo ese rico conocimiento informativo, se puede poner en un diapasón como este, aunque tenga un aspecto loco. Y luego podemos usar eso para dominar el diapasón. No dejes que el diapasón domine. Soy el maestro del diapasón, no al revés.